Muy buenas tardes. Y en esa cúpula celestial, un centenar de constelaciones que se adhieren a ese extenso velo tejido en sombras. Tenemos miles de astros, soles de tierras distantes, que se suspenden como joyas forjadas en cristal, que en su interior contienen el resplandor o ese esplendor del mismo océano. Alguna vez el hombre se preguntó cómo podría arrebatarle ese fuego a los dioses. Por vez primera logró instalarlo en sus edificaciones, tal como esos astros y esas constelaciones servían de guía a los navegantes. En esta ocasión le será útil para los suyos y su sociedad. Es acá donde le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo desde nuestra perspectiva arquitectónica nosotros podríamos proporcionar una constelación a través de nuestra obra? Acá está la respuesta. El interior de la capilla Ronchamp, en este caso el autor es Le Corbusier. ¿Cómo él puede esculpir, forjar esos haces de luz? Si es una obra que le recomiendo, es la de Étienne-Louis Boullée, que él también alcanza a realizar ese tipo de exploraciones, y es interesante cómo a través de estas simples perforaciones y teniendo esa ambientación de un cielo, todas esas horas solares, él logra recrear todas esas constelaciones al interior de esa esfera. Acá es donde alguna vez en nuestros talleres y en nuestras sesiones de teoría formulábamos a nuestros estudiantes ese cuestionamiento: ¿cómo podríamos esculpir una solar o esa daga solar? ¿Cómo podríamos darle forma a ese elemento que nosotros no podemos capturar o retener? Acá es donde les formulo una siguiente pregunta: ¿cómo podríamos generar o cómo podríamos obtener fuego de una superficie líquida? Este fue uno de los ejercicios que se alcanzaron a realizar en nuestras sesiones de taller. Esto corresponde al taller 1. Es el primer encuentro que tienen los estudiantes con esta carrera, y acá ellos empiezan a desarrollar ese alcance lúdico, y acá es donde nosotros podemos comprobar, podemos obtener ese fuego de una superficie líquida, podemos abordar esos capítulos que hacen parte de esa poesía, pero una poesía que puede hacerse tangible a través de nuestra profesión. Y acá encontramos ellos juegan, que es una de las mejores maneras de explorar, o es algo que suele degradarse o perderse a lo largo o al curso de esos años. En la siguiente, acá les invito a recordar por cuando en su temprana infancia por vez primera logran percibir esas luciérnagas o esas lámparas diminutas que danzan en esa ambientación nocturna, como con una serie de materiales de muy bajo costo o algo que podría desecharse, ellos pueden convertir todos esos elementos o esas piezas en una joya. Y con ese simple juego de jugar entre la luz, esa superficie solar y la sombra, son componentes que perfectamente pueden integrarse a sus ejercicios proyectuales. Es algo que debemos desarrollar. Este es el compendio, la síntesis de nuestros ejercicios de Science Stage 1, es el título, y acá está la publicación. El trabajo que nosotros encontramos a su costado izquierdo pertenece a Eliana Paola Gómez, es la concreción de todo ese taller, y volvemos a repetir, eso hace parte de los estudiantes de taller 1 o composición básica. Y acá tenemos el de Edwin a su costado derecho. Vamos a retomar ese principio de la abstracción. Es interesante cómo en la antigüedad, o al remitir nuestra atención a ese firmamento, uno encuentra una serie de puntos dispersos, pero lo interesante es cómo la humanidad empieza a dotarles de significado, y significado tiene una estrecha conexión con nuestro campo, con nuestro oficio, el diseño, y creo que también tiene, si uno se remite a términos en inglés, es casi como el equivalente a signature, o como dotar de ese sello personal. Y es interesante cómo toda esa cantidad de puntos dispersos empiezan a adquirir un significado, empiezan a adherirse a una historia o un relato. Dominic O'Brien es una de las, creo que es prodigioso por el lado de la capacidad de almacenamiento de datos. Y lo interesante de él le pasan toda esa baraja de póker, y cuando concluye él logra mencionar con nivel de detalle qué carta correspondía, cuál era el orden. Pero lo interesante es, él arma o construye un relato a través de toda esa serie de elementos, y también es casi la conexión que nosotros encontramos con la
imagen precedente, esas constelaciones. Y también es interesante cómo todos esos astros o cómo nuestras primeras expresiones arquitectónicas empiezan a esculpirse a través de esos astros, esas constelaciones distantes. Y acá nosotros tenemos a Horus, acá tenemos la serpiente Apep, y acá tenemos, si alcanzamos a revisar esos rasgos, debe pertenecer a Set. Y también es interesante cómo todos esos fenómenos o toda esa ambientación empieza a explicarse a través de ese componente del relato, cómo empieza a dotarse todos esos elementos con un significado. Y retomándole del significado, a su costado derecho van a encontrar, esa es una representación de un dios oscuro. El último ejercicio para ese ejercicio de taller correspondía a la elaboración de un templo, pero nos interesaba a partir del usuario la destrucción de esas visiones convencionales o la réplica de todos esos componentes psicológicos que nosotros encontramos en nuestro medio. Ellos tenían que elaborar y tenían que darle forma a esa figura, pero en este caso nos interesaba la versión oscura. El ejercicio consistía, tenemos la esfera solar y al interior anidaba un ser o una criatura, en este caso era el dios, pero nos interesaba como una especie de precalentamiento abordar esa versión oscura. Ese es un ejercicio que se los recomiendo. Acá ustedes perfectamente pueden tomar una hoja de papel, ustedes la arrugan, cuando la extienden, ustedes recuerdan esos juegos que solían hacer con observar las nubes y empezar a dotarle con un significado, encontrar como formas. Ese es el alcance de ese ejercicio, es como una forma de entrenar con ellos esa dimensión creativa. Acá nosotros encontramos la evolución. Al principio era el dios oscuro, en este caso tenemos el dios luminoso, y es interesante, nuestro estudiante aborda la figura femenina, y esa es la continuación del otro ejercicio del papel arrugado, como a partir de ese papel arrugado puede empezar a surgir una forma o un objeto en 3D. Esta es una recomendación sobre todo para los modelos conceptuales. Cuando ustedes están elaborando un programa arquitectónico, ustedes, lo ideal es no contaminarse de forma alguna o esas expresiones arquitectónicas que uno suele hallar. Esta película corresponde a Dogville, y lo interesante es, ustedes tienen solamente esos trazados en el piso, pero tienen el mobiliario y tienen las personas. Ustedes solamente juegan con esa síntesis o esos elementos en bruto. A partir de eso ustedes empiezan a definir su proyecto. Acá este corresponde al ejercicio de Sebastián. Esa es la concreción de todo ese taller. Ese es el templo. Este es de María Camila. Ese fue su primer boceto, su primer experimento. Nos interesaba llegar a ese componente espacial. Acá nosotros encontramos la evolución, y es interesante cómo hacia ese costado empieza a desarrollarse un lenguaje alternativo, porque realmente se pretendía darle respuesta a esta asimetría. Esa misma expresión iba a aparecer acá, pero a través de ese experimento ellos intentan hacer con cada uno de esos ejercicios un laboratorio personal, y ese fue el resultado. En el siguiente punto nosotros vamos a encontrar unas proyecciones, una cantidad de insumos planimétricos. Insistimos, uno también suele, en los ejercicios proyectuales o en estos ejercicios compositivos, uno se concentra en la proyección en planta. Acá nosotros estamos realizando ese fotomontaje, que realmente la forma en que percibe una persona o todas en nuestras sociedades a través de esa perspectiva, realmente es poco factible la percepción en planta. Esas son las justificaciones y estos son los capítulos antropométricos. Ustedes solamente dominando las dimensiones que corresponden a una figura humana, ustedes pueden armar cualquier propuesta arquitectónica. Ese es el fundamento. Esas son las distintas alternativas. Lo ideal es que no se queden con una, sino encuentren un plan B, un plan C. Acá tenemos ese ejercicio final de María Camila. Acá tenemos el de Anderson. Ese es el de Aleja, ese es el de Daniela. Todos esos ejercicios son de la concreción de ese taller, es el punto final. Tenemos el de Yesid, el de Aleja, el de Nico, el de Omar, el de María Camila, el de Luis Fabián, el de Meredith. Y lo que nos interesaba hacer con esto es, realmente no me considero cristiano, pero sí una de las fábulas o uno de los relatos que me llamó la atención es el de una persona que tiene, creo que 100 ovejas a su disposición,
pierde una de ellas y él es capaz de dejar esas 99 atrás por ir en búsqueda a la que se pierde. Que realmente los casos más críticos que se den en nuestros salones son los que realmente requieren nuestra atención. Es casi el equivalente, nos conceden esa cantidad de tropas, como sea la figura de un general o sea la figura que les comanda, él perfectamente debe sangrar con ellos y debe compartir sus cicatrices. Por eso mismo presentamos todos los ejercicios, todo ese compendio, ninguno se excluye. Y acá retomamos los principios de abstracción, y si resulta, en este caso sería remitirnos a esas primeras expresiones o esos caracteres que uno encuentra en las culturas asiáticas. Sobre todo les recomiendo que se fijen en esa representación del caballo, representación primitiva del caballo, representación primitiva del pez. Algo sucede acá hasta este punto. Si uno realmente quiere abordar esos capítulos complejos y sintéticos de abstracción, les recomiendo que se remitan a esas expresiones culturales. Ustedes van a encontrar elementos valiosos. Este es uno de los capítulos obligados. Valga la redundancia, que ustedes ya lo conocen en la cultura popular, es transformación. Lo que nos interesa es cómo de ese 22 pega ese salto a esa figura o ese elemento antropomórfico. Ese es un capítulo que realmente compete al arquitecto en formación. Este corresponde a un capítulo que se titula Las esculturas cinéticas. Ellos parten del análisis o la interpretación del pistón. De ese capítulo del pistón enlazamos. Recuerden que la arquitectura moderna se fundamenta en la presencia de la máquina, o ese es el motor a combustión, o ese mismo esa misma máquina de vapor que ustedes encuentran en la parte lateral de un tren. Acá nosotros tenemos uno de los experimentos de esas esculturas cinéticas. Lo interesante de este caso es como si ellos elaboraran una composición, pero la mesa se les mueve de forma continua. Ustedes realmente se avanzan hacia una esquina, pero no van a encontrar lo mismo. Esta también fue una de las expresiones interesantes. Ustedes en el eje central van a encontrar ese principio del pistón. Este también es uno de los elementos interesantes. Acá logra recrear a partir del análisis de un lagarto esa misma mecánica. Y uno siempre, cuando empieza a realizar estos análisis o interpretaciones formales, uno suele suprimirlo al mundo bidimensional, pero en este caso es no descartar todos esos componentes valiosos, esos capítulos, locomoción, la masa, el volumen, que son elementos. Hay una riqueza en el objeto que uno realmente no debe excluir. Acá con el caso de un tiburón, este fue muy interesante. A partir del análisis del movimiento de una serpiente, él logra realizar ese tipo de reinterpretación. No excluimos el componente del movimiento, que es algo muy valioso y uno no debe dejar a un lado. Ese también es muy interesante. Acá es donde ustedes encuentran el principio de ese pistón y los componentes de las articulaciones. Acá ustedes encuentran la memoria, los detalles y toda su consecuente explicación. Y volvemos a repetir, son estudiantes de primer semestre. Este es muy valioso. A partir del análisis de la mano, cómo podemos abordar esas formas complejas, estas mallas poligonales que ustedes se encuentran en ese universo digital. Y este es el que realmente nos llama la atención. Ese es el de Aleja, y es un mecanismo muy sencillo. Ellos conectan dos inyecciones y a través de eso fluye ese líquido, se activa. Y a modo de conclusión, alguna vez nos preguntamos cómo podrán llegar a ser esos salones o esas salas del futuro. Acá ya solamente les concedemos un enunciado, ellos empiezan a realizar ese debate, pero ellos realmente se hacen dueños de sus procesos. Realmente la figura del docente en este caso empieza a desaparecer del escenario, y ellos, como una inteligencia colectiva, empiezan a darle solución a ese problema de diseño, que es uno de los problemas que nosotros solemos enfrentarnos, sobre todo en los últimos niveles, cuando ellos no logran entenderse,
o es difícil que hasta incluso dos personas logren trabajar de manera armónica. Y realmente, si empezamos a observar las nuevas dinámicas y los nuevos ritmos de este mundo, se requiere esa participación colectiva. Y esta instalación ellos perfectamente lo desarrollan en cuestión de 1 hora. Que si realmente le concedemos este esfuerzo a una sola persona, le tomaría semanas realizarlo. Muchísimas gracias.